Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Ray McGovern, analista de la CIA durante 27 años, que presidió las evaluaciones nacionales de inteligencia y preparaba los informes diarios de la agencia para el presidente. Así que sí, gracias por volver a estar con nosotros. Muchas gracias, Glenn. Encantado de estar contigo. Bueno, tú y yo hemos estado hablando sobre este tema, intercambiando mensajes y también conversando con otras personas, sobre todo acerca de la presión que está sufriendo ahora mismo el presidente Putin. No tengo claro de dónde viene exactamente, si del público, del ejército o de los servicios de seguridad. Pero en cualquier caso, parece que hay mucha presión para que responda con más fuerza. No solo contra Ucrania, sino también, quizá, contra sus aliados occidentales, que parecen haber cruzado esa línea entre una guerra por delegación y una guerra directa. Me pregunto, ¿cómo estás evaluando tú la información o la situación? ¿Cuáles son ahora los dilemas para Putin y para Ucrania? ¿Hacia dónde crees que puede ir todo esto? Supongo que, en cierto modo, ya hemos visto que los ataques contra Ucrania se han vuelto mucho más intensos. Pero ¿será Ucrania la única que pague el precio de estos ataques contra Rusia? ¿O crees que Rusia también podría ir contra los aliados occidentales? Esa es la pregunta, Glenn. Me alegra que lo plantees así. Todo depende de cómo entiendo yo lo cauteloso que es Vladimir Putin. No creo que se arriesgue de forma extraordinaria, ni siquiera si existe una pequeña posibilidad de que la OTAN cumpla con lo que dice el artículo 5, ese que establece que si un Estado es atacado por Rusia o por cualquier otro, los demás están comprometidos a acudir en su defensa. Yo lo veo de esta manera. El avance ruso en Ucrania se ha ralentizado. Eso es innegable. Si miras el mapa y repasas lo ocurrido en el último año, deduzco que esa ralentización es temporal. Se debe a algo que se llama drones, ¿de acuerdo? Ahora, los drones han sido muy eficaces contra concentraciones de tropas y contra todo lo demás, y los ucranianos tienen muchísimos. Esto salió a la luz en una reunión que pasó bastante desapercibida. Quizá tú sí la viste, porque sigues estos temas de cerca, pero creo que fue en el Día de Rusia, cuando Putin reunió a unos 20 suboficiales, gente de infantería o de las fuerzas de asalto, ya sabes. Y me recordó que, cuando yo era oficial de infantería, todos presumíamos diciendo, mira, la infantería es la que gana la guerra. Todos esos que van en aviones o en tanques, no, la infantería es la que gana la guerra. Pues bien, todos los que tenía a su alrededor eran de infantería, ¿de acuerdo? ¿Y qué fue lo realmente llamativo de eso? Bueno, estaban Putin y Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, y luego todos esos sargentos y soldados rasos, algunos de ellos ya de mediana edad, ¿vale? Y Putin dijo, bueno, gracias por venir. Pensé que esta era la forma en la que quería celebrar este día tan especial. Ahora contadme qué necesitáis, decidme cómo van las cosas en el frente. ¿Lo viste, Glenn? Me pregunto. ¿No? Ah, vale, me perdí el otro. Apenas se comentó. En fin, esos sargentos, ya sabes, firmes como una vara, y nadie se ofrecía a hablar primero. Así que Shoigu dijo, ¿por qué no empiezas tú? Entonces se animaron. Verás, Starlink es un verdadero problema. Esos malditos drones nos están golpeando, y están guiados por ese sistema de Starlink y todo eso. Y no hay thing parecido a eso. Y Putin dice, bueno, la buena noticia es que tenemos algo parecido, pero todavía no lo tenemos desplegado en el frente, pero llegará. Así que por favor, tened paciencia, estamos trabajando en ello. Sabemos que es Starlink, pero tenemos, por favor. El siguiente dice, ya sabes, ellos tienen gafas de visión nocturna y un montón de otras cosas especiales que nosotros no tenemos. Entonces Putin se gira hacia Belousov y le dice, oye, ¿qué es esto? Y Belousov responde, mira, están en camino, sabemos de qué va esto, lo estamos desarrollando. Y entonces Putin le dice a ese grupo de suboficiales, mirad, este es el tipo al que he nombrado ministro de Defensa, porque él sabe de todo esto.
defense minister because he knows all this stuff. He's worked in the military industries, and if anybody can get this done, Ha trabajado en la industria militar y si alguien puede sacar esto adelante es él, y lo va a hacer, ¿vale? En fin, fue una conversación muy franca y al final se relajaron un poco. Entonces, ¿cuál es mi conclusión aquí? Mi conclusión es que los drones son un problema serio. Han frenado la ofensiva rusa, pero el avance imparable hacia Kramatorsk y las demás, creo que también Konstantinovka ahora mismo está siendo ocupada por los rusos. Es solo cuestión de tiempo que los rusos desarrollen contramedidas de ese tipo que les permitan desgastar, desgastar y desgastar. No hablo de semanas, probablemente hablo de meses, pero sí hablo de este año, ¿de acuerdo? Así que con ese contexto, es decir, con Rusia manteniendo la ventaja por muchos drones que Occidente lance contra ella, ¿cómo ve Putin la situación general cuando esos drones tan embarazosos llegan hasta San Petersburgo y otros lugares, incluso mientras celebra la cumbre económica? Bueno, no impactaron en ningún punto cercano a la cumbre. Fueron embarazosos, sí, pero había que mirar muy a lo lejos para verlos. Y esta última oleada de drones que se dirigieron contra Moscú resultó que funcionaban con queroseno. ¿Lo has visto? Es muy curioso. Yo lo estaba viendo una noche, estaba en directo con otro entrevistador y la verdad es que tenía muy mala pinta. Iba camino de Moscú y luego al día siguiente supimos que sí, esos drones estaban diseñados específicamente para llevar queroseno. Así que cuando los soltaban o los derribaban, el efecto era real, de esos que necesita Hollywood, ¿verdad? Por otro lado, hay presión sobre Putin para que ponga fin de una vez a todo este asunto. El sucesor ruso de la KGB en el ámbito exterior, el SVR, publicó un comunicado desde su Departamento de Relaciones Públicas. Yo ni siquiera sabía que tenían uno. Pero decía algo así como: queremos llamar su atención sobre el hecho de que los letones han sido convencidos por los ucranianos de que pueden poner a su disposición 5 aeródromos, desde los que lanzar sus drones y misiles. Y aseguraron a los letones que podrían hacerlo sin que nadie, absolutamente nadie, llegara a saber de dónde habían salido. Así que el SWR dice, ya sabes, que esto es una mezcla de rusofobia y de ingenuidad. Quiero decir, sabemos exactamente dónde están esos 5. ¿Quieres las coordenadas? También tenemos las coordenadas de Riga y de otros centros de toma de decisiones. En resumen, pertenecer a la OTAN no te protegerá de una represalia adecuada si usas tu territorio contra Rusia. Vaya, una advertencia muy concreta. Ahora bien, no he visto que se lancen drones ni misiles desde Letonia, aunque algunos vienen de esa dirección general, de la zona del Báltico. Y me atrevería a decir que me sorprendería si los letones ponen esos aeródromos a disposición de los ucranianos. Porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué hacen los rusos? ¿Atacan automáticamente Riga o cualquiera de esas plataformas de lanzamiento? No, no automáticamente. Esto es algo de mucho riesgo. Y la forma en que yo percibo a Putin, un político consumado y gradualista, es que tiene a su gente reunida alrededor de su mesa y les dice, vale, a ver, ¿queréis que ataque Riga? O alguien dice, solo esas plataformas de lanzamiento que los ucranianos están usando o amenazan con usar. Entonces él pregunta, ¿de acuerdo? ¿Letonia es un país de la OTAN? Sí lo es. ¿Y hay un tratado de la OTAN que obligue a los demás miembros a defenderla y entrar en guerra? ¿Eso es así? Sí, pero no significa nada. Ah, Putin, ¿no significa nada? ¿Quieres decir que la OTAN se está desmoronando? Sí, que la OTAN se está desmoronando. Bueno, ¿y qué probabilidades hay de que Donald Trump invoque el artículo 5 si atacamos Riga o una de esas bases? Un 10%. ¿Qué decís? ¿15, 20%? Demasiado alto. Ya. 20%. Too high. Much too high. You want me to risk everything. Demasiado alto.
¿Quieres que arriesgue todo lo que hemos conseguido desde el año 2000? Todo lo que hemos logrado en Rusia, confiando en que un presidente impredecible no invoque el artículo 5 cuando no necesitamos algo así? Olvídalo. Vamos a seguir desgastando. Si los letones permiten, si los ucranianos lanzan misiles o drones desde Letonia, ya nos ocuparemos de eso. No será algo automático. Aquello del SWR fue una advertencia, ¿de acuerdo? Podemos responder, y quizá lo hagamos, pero no ahora. Estamos ganando. Por el amor de Dios, ten un poco de paciencia. Ahora, en el plano político también hay cierta tensión que se puede notar. Por fin, en los últimos meses hemos sabido cuáles serán los acuerdos que se alcanzarán, los llamados acuerdos de Anchorage, ¿vale? Y tienen que ver con que Trump renuncie a la idea de un alto el fuego inmediato y con que prometa usar su influencia con Zelensky y con los europeos para que bajen el tono y lleguen a un acuerdo, un arreglo negociado sensato, quizá mostrando algo de flexibilidad en sus exigencias territoriales y todo eso, ¿de acuerdo? Y para Putin, bueno, eso suficiente para decir, usan esta palabra concesiones, no las detallan. Tengo algunas suposiciones, pero eso en realidad no importa. Vale, ese era el acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? Pues está claro que me engañaron 3 días después de Anchorage, cuando Trump, en su estilo de realeza, convocó a los que yo llamo los 7 enanitos de Europa y les echó una buena reprimenda. En mitad de todo eso dijo, oh, perdonad, prometí llamar a Vladimir, ahora mismo, a Vladimir Putin. Así que, ¿podríais tomar un café o algo un rato y salir de la sala? Ya os avisaré, diré a mi gente que os avisen cuando podáis volver. Ese era el tono de la situación, al menos así lo vi yo. Y yo pensaba que a Zelensky le habían echado una buena reprimenda y que los europeos habían captado el mensaje. Pero la verdad, no me da tanta vergüenza no haberlo previsto, porque los rusos tampoco lo hicieron. Ellos creían que Trump no solo estaría dispuesto y sería capaz, sino que además los europeos se rendirían y dirían, mira, esto está perdido, hagamos el mejor acuerdo posible. Pero los europeos no hicieron eso. Los europeos, por la razón que fuera, decidieron que se sentían animados, así que dijeron, vamos a darles 90,000 millones más, y siguieron adelante. Bien, desde el punto de vista político, ahora, Lavrov, Ushakov, toda la gente importante está diciendo, mira, este era el acuerdo, surgió por iniciativa de los estadounidenses, ¿de acuerdo? Y no han sido capaces o no han querido poner en orden a los europeos y a los ucranianos. Así que, bueno, ya sabes, solo hay un lado, como dijo Ushakov hace 2 días, solo hay un lado que está cumpliendo con el acuerdo de Anchorage. Así que lo que haremos será ir a por la victoria. Y eso es inevitable. Está llegando. Solo hay que tener un poco de paciencia. ¿Vale? Esta gente ha incumplido. Perdónanos por ser un poco ingenuos, porque de vez en cuando parece que Trump tiene cierta influencia sobre este tipo, Zelensky. Al fin y al cabo, cuando amenazaba con lanzar drones sobre San Petersburgo, o cuando amenazaba con arruinar el desfile del 1 de mayo, no conseguimos que se detuviera hasta que llamamos a mi amigo Donald Trump. Y en ese caso, cumplió. Convenció a Zelensky, como el propio Zelensky admitió, para hacer una pausa de 4 días. Así que el desfile siguió adelante. Por eso la situación se vuelve un poco confusa. Estados Unidos tiene cierta influencia sobre Zelensky para que haga algunas cosas, pero no tiene suficiente, o no quiere usarla, para hacer lo que Trump prometió en Anchorage. Y había otro punto que quería mencionar, que seguramente me vendrá a la cabeza un poco más tarde, pero ya llevo hablando demasiado, Glenn, así que si me pongo demasiado irlandés y demasiado extrovertido, siéntete libre de interrumpirme. No, bueno, creo que probablemente los rusos perdieron confianza en la diplomacia de Trump después de lo de Irán.
porque ahí también vimos la primera iniciativa de alto el fuego, que vino del lado estadounidense, cuando aceptaron el plan de 10 puntos de los iraníes, pero luego se echaron atrás enseguida. En general, su confianza en su diplomacia ha disminuido. Pero sobre los riesgos, mencionabas esa probabilidad del 10 o 15% de acabar en una guerra directa con la OTAN, y eso es un riesgo enorme. Ahora bien, si la alternativa fuera mantener el statu quo, lo entendería. El problema es que el statu quo ya no existe. La escalada no deja de continuar. Y bueno, básicamente, lo que pensé cuando vi ese ataque tan grande contra Moscú fue que alguien tendría que pagar un precio muy alto por eso, pero que ese alguien probablemente sería Ucrania. Y la verdad es que parece un poco injusto, porque los ucranianos, la mayoría de ellos, no querían el cambio de régimen que la OTAN impulsó en 2014. La mayoría votó por una plataforma de paz en 2019, y luego los países de la OTAN, en esencia, la echaron atrás. Y la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones inmediatas. Los europeos están boicoteando la diplomacia. Así que, en realidad, la mayoría de los ucranianos también quieren que Zelensky se vaya. Es la OTAN la que está inyectando miles de millones de dólares para financiar la corrupción y mantener a Zelensky y a sus secuaces en el poder. Y es la OTAN la que está ofreciendo o proporcionando todas las armas y la inteligencia y participando en estos ataques contra Rusia. Parece injusto que sean las ciudades ucranianas las que ardan como resultado de todo esto. Sé que la política no debería tratarse de lo que es justo. Quiero decir, de lo que es estratégicamente sensato. Pero aún así suena cruel que los los ucranianos, tengan que pagar siempre el precio de lo que hacen los países de la OTAN. ¿Ves, sin embargo, la escalada? ¿En qué momento se vuelve demasiado arriesgado para Rusia no hacer caso, digamos, de ese 15%? Bueno, somos seres humanos y deberíamos mirar con desconfianza el tipo de crueldad que se está ejerciendo sobre los ucranianos. Eso está claro. Pero los gobernantes ucranianos, Zelensky, fíjate en lo que ha hecho, exhumando los cuerpos de nazis y rindiéndoles honores. No sé si ha asumido esa especie de actitud nazi hacia las cosas, o si se siente limitado por las únicas divisiones viables que quedan en el ejército ucraniano, las dirigidas por nazis. No lo sé, pero sí parece estar en deuda con esa gente. Así que el pueblo ucraniano en realidad no tiene muchas opciones aquí. Sí, a ver, ¿qué más, Glenn? Tenías una pregunta más interesante que al final no llegué a responder. No. ¿Cuándo llega Rusia básicamente a la conclusión de que no hacer nada es más arriesgado que tomar represalias contra la OTAN? Porque el colapso, diría yo, de su capacidad de disuasión se ve ahora en Moscú como un problema clave. Por lo demás, solo quiero añadir que estoy de acuerdo contigo. No creo que Zelensky, lo que está haciendo, el motivo por el que los polacos están tan enfadados con él, se ha convertido en un personaje bastante desagradable. Pero no fue así como lo eligieron, claro. Así que pienso que, bueno, si dependiera de los ucranianos ya no estaría ahí. Pero en los países de la OTAN estamos pagando facturas enormes para asegurarnos de que siga exactamente donde está, de que continúe secuestrando a sus propios ciudadanos y enviándolos al frente. Así que, no creo que... Sí, en fin, volviendo a mi pregunta. Sí, ya recuerdo la pregunta. A ver, no sé si lo sabías, pero ahora hay un análisis que dice que cuando vimos todos esos drones entrando en Moscú y por toda la zona, bueno, no por toda Moscú, más bien por las afueras, ¿vale? Donde en realidad no pasaba gran cosa y estaban llenos de queroseno. Es decir, no eran drones auténticos, por decirlo así, ¿vale? Y la razón por la que los prepararon así fue para que los ucranianos y otros pudieran hacer fotos, y gente como yo tuvimos que ver eso en directo, hablando con otro entrevistador, diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Al día siguiente descubrimos lo que esas cosas eran en realidad.
Así que mucho de todo esto es puro espectáculo, mucho de esto es Hollywood. Pero tu punto es muy válido. La mayoría de la gente lo plantea como tú. ¿Cuánto puede resistir Putin en todo esto? Bueno, mi idea viene de mi conocimiento de Putin, porque es atípico entre todos los líderes soviéticos y rusos que he observado durante ya 6 décadas. ¿Vale? Es único. No va a dejarse provocar, ¿de acuerdo? No tiene la ventaja, lo sabe. Y no tiene problema en dejar que esos sargentos se quejen de los drones que Ucrania y Occidente están usando y que están frenando su avance. Él mantiene eso abierto y está grabado en vídeo y todo lo demás. En otras palabras, yo veo en Putin una confianza que parte de la idea de que no siente la necesidad de adaptarse a quienes le dicen, no estás cansado, tenemos que ir más rápido. Por otro lado, como sabes, porque probablemente has estado en Rusia más recientemente que yo, allí la vida sigue. Quiero decir, la vida apenas percibe la llamada operación militar especial. Y eso, por supuesto, era el script deliberado de Putin, evitar una gran guerra con reclutamiento y todo eso. Así que lo último que diré sobre es que hay represalias, hay una escalada. Es un tema constante ahora. No pudo o no quiso, pero sobre todo no pudo contener a los europeos. ¿Son los europeos una amenaza? Por el amor de Dios, no. Scholz ya se ha ido y Macron está en la cuerda floja. Macron se irá el año que viene. Solo hay que tener paciencia. Lo tenemos todo controlado en Ucrania. No hace falta hacer nada drástico. Y si descubrimos que los letones han aceptado realmente dejar que los ucranianos usen sus bases, ya nos ocuparemos de eso. Ya los hemos amenazado, no creemos que lo vayan a hacer. Pero si lo hacen, bueno, ya veremos cómo lo manejamos. Tenemos muchas otras formas. Al fin y al cabo, fue el SWR quien advirtió sobre esto, no Lavrov ni Ushakov. Aunque hay muchas maneras de tratar con los letones sin correr el riesgo, aunque sea solo de un 10%, de acabar en una guerra bajo el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Así que puede que me equivoque. Soy un poco una voz discordante en este tema. Mucha gente ve que Putin está bajo mucha presión. Claro, está Karaganov y tú has entrevistado a Karaganov. A mí la verdad no me impresiona. Creo que Mearsheimer le hizo prácticamente todas las preguntas adecuadas y al hacerlo dejó al descubierto los vacíos, las lagunas en sus argumentos. Así que pienso que Medvedev y Karaganov son útiles. Son los tipos duros, los malos de la película. De vez en cuando recuerdan a la gente que hubo un cambio en la doctrina nuclear. Surgió ¿cuándo fue? Hace unos 2 años, ¿no? Cuando unos drones ucranianos atacaron una base de bombarderos estratégicos dentro de Rusia. Madre mía, recuerdo que en ese momento todo el mundo dijo, Dios mío, ya está, eso es la tríada, eso activa la nueva política nuclear rusa. Dios mío, ¿qué pasó? Nada. Y luego atacan con un dron la residencia del presidente en Valdai. ¿Y qué pasa entonces, Dios mío? Pues nada, salvo que recogen un trozo del dron y se lo entregan, con toda ceremonia, al agregado militar estadounidense en Moscú, diciéndole, mire esto, ¿vale? Esto es lo que ustedes enviaron, échele un vistazo, fíjese en el sistema de guiado, de dónde viene y todo eso. Y lo hicieron. ¿Qué salió de ahí? No lo sé. No creo que Estados Unidos respondiera nunca, pero Rusia tampoco le dio mucha importancia. Así que hay gente, y puede que al final tengan razón, que dice, Dios mío, cuando atacaron la residencia de Putin, cerca de Valdai, pensaban que él estaba allí. De hecho, le dijeron, espera un momento mientras preparan los misiles. No sé si eso es cierto. Pero aunque lo fuera, la reacción tan tranquila ante estas provocaciones, porque, seamos sinceros, son provocaciones, me convence de que este tipo es como Cool Hand Luke. Es alguien que no se deja provocar. Tiene una mano ganadora. Estados Unidos ha perdido credibilidad en Irán y en otros lugares, quedándose sin misiles y sin recursos. Y los ucranianos, claro, reciben 90,000 millones en armas. ¿De dónde van a sacarlas?
Bueno, Estados Unidos tiene muchas y las necesita. Y los europeos van a tener que pagarlas. Y entonces, ¿a dónde va a parar ese dinero, esos 90.000 millones? Pues probablemente acaben directamente en los bolsillos de los ucranianos, que son famosos por su corrupción. Así que eso me hizo parecer más relajado que los demás. Depende de cómo se vea a Putin, de qué tipo de presiones tenga encima. Y puede que me equivoque por completo, pero creo que él sigue teniendo el control. Lavrov y Ushakov pueden decir ciertas cosas, pero Shoigu, el ministro de Defensa, puede decir, sí, esos drones son un problema serio, pero estamos trabajando en ello. Vamos a tener nuestro propio Starlink. Tengamos un poco de paciencia. Quizás sea en parte una esperanza, pero creo que podemos esperar un Putin prudente y perspicaz. Y diría que probablemente destaca por esas cualidades entre todos los líderes soviéticos y rusos que he observado. No llego hasta Iván el Terrible, pero sé bastante bien lo que pasó después de Stalin. Bueno, antes has dicho que Trump o no quiere o no puede frenar a Zelensky y a los europeos. Y eso parece una distinción importante, si es que no quiere o si es que no es capaz. Porque claro, algunos se tomaron en serio la palabra de Trump cuando dijo que quería poner fin a esta guerra. Pero por otro lado, las armas siguen llegando. La inteligencia estadounidense sigue presente en Ucrania. Y si uno lee los discursos de Elbridge Colby, da más bien la impresión de que el objetivo no es tanto acabar con la guerra como externalizarla, pasársela a los europeos. Así los europeos pueden seguir debilitando a un rival de Estados Unidos mientras le pagan por el privilegio de hacerle el trabajo sucio. No digo necesariamente que sea por falta de voluntad, pero ¿cómo ves tú este debate? ¿Está Estados Unidos intentando realmente poner fin a la guerra o simplemente está delegándola en los europeos, SMOR, convirtiéndolos en cierto modo en los próximos ucranianos? Bueno, creo que en este caso hay que mirar a la Casa Blanca. Pienso que Trump quiere poner fin a esta guerra. No sé qué pasa con los otros. Tal vez prefieran ir a por los terribles rusos. Eso es una cosa. ¿Y puede Rusia vivir con esto? Pues me parece increíble que los periodistas occidentales digan que la economía rusa se está hundiendo, que Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania. ¿Por qué están yéndose así? ¿Y por qué insisten los ucranianos en lanzar todos esos misiles? Bueno, supongo que lo que quieren es dar la impresión de que, si no están ganando, al menos son capaces de causar daño a los rusos. Pero no creo que sea más que eso. De nuevo, si vamos al tema del material, vale, aquí está la cuestión. ¿Los europeos van a comprar armas a Estados Unidos? Que bueno, el propio país está intentando fabricar ahora, pero no estarán listas hasta dentro de un par de años, ¿de acuerdo? Y luego los europeos no podrán pagarlas de inmediato, pero acabarán pagando a Estados Unidos. Y después esas armas llegarán a Ucrania. Quiero decir, no tiene mucho sentido. Si yo fuera Putin y estuviera observando todo esto, diría, la verdad es que ya no les queda armamento. Han gastado casi todo y además contra Irán, nada menos. Y han demostrado ser muy débiles, sin una base industrial real, no solo en Estados Unidos, sino también hasta ahora en Europa, para afrontar el problema. Ahora bien, podría llegar el momento. ¿Sabes? Estaba pensando hoy, o quizá fue ayer, que se cumplía el 85 aniversario del ataque nazi contra la Unión Soviética. Y eso es algo importante. Puede que hayas estado en Rusia. Yo estuve allí en el 75 aniversario en 2016. Estuve en Yalta. Fuimos la primera delegación estadounidense que visitó Crimea desde el golpe en Kiev en febrero de 2014. Éramos una delegación ciudadana no oficial, pero tuvimos una experiencia bastante intensa allí. Y tuve la suerte de que me invitaran a hablar en la ceremonia principal en Yalta para conmemorar el 75 aniversario de lo que Putin ha llamado el día en que a uno se le hace un nudo en la garganta.
Así que me pidieron que hablara. Éramos estadounidenses, ¿verdad? Y la mayoría de la gente era mayor que yo, ¿no? Había viudas, viudos, hijos y nietos de los 27 millones que murieron durante los años que siguieron aquel día en concreto. Y mis compañeros me dijeron, Ray, habla tú. Y lo único que se me ocurrió fue intentar empatizar con lo que había pasado, de una forma que resultara adecuada. Elegí un poema de Nikolai Nekrasov, el poeta del dolor ruso. Atendiendo a los horrores. Glenn, recitar lleva más o menos un minuto. Recite it and translate it unless you want to move on. No, favor, Ceylan. Okay. Vale, bueno, ese es el título y la primera línea. Vale. Lee, that's the title and the first line. Внимая ужасом войны при каждой новой жертве боя, мне жаль не друга, не жены, мне жаль не самого героя. Lo siento, pero no tanto por el héroe en sí. La esposa, al fin y al cabo, encontrará consuelo, y el mejor amigo acabará olvidando a su amigo. Pero en algún lugar hay un alma. Ella recordará hasta la tumba. En medio de la hipocresía de nuestros cuerpos y de toda la vulgaridad y la rutina del mundo, solo he visto una cosa verdaderamente sagrada y sincera: las lágrimas. Las lágrimas de las pobres madres que no olvidan a sus hijos muertos en el campo de batalla ensangrentado, porque no pueden comprender la muerte de esos hijos. Sí, al pensar en los horrores de la guerra, con cada nueva víctima no siento tanta lástima por la esposa del caído, ni por su mejor amigo, ni siquiera por la víctima misma. Las esposas hallarán consuelo, los mejores amigos olvidarán a sus amigos, pero en algún lugar hay un alma. Ella recordará hasta la tumba. Где-то есть душа одна, but somewhere there was one soul, душа одна, one soul, она до гроба помнить будет, she will remember to the grave. То слезы, those are the tears, бедных матерей. Esas son las lágrimas de las madres pobres. Ellas no olvidan a los hijos que murieron en aquel campo de batalla ensangrentado, igual que un sauce llorón nunca puede levantar sus ramas. Me alegré tanto de que aquel profesor me hiciera memorizar ese poema, allá por 1959. Era conmovedor y pude notar que la gente hace 10 años se emocionó al escucharlo, al ver que un estadounidense podía sentirse tan cerca de los horrores de la guerra y comprender lo que habían pasado los rusos. 27 millones de ellos muertos. En nuestro lado, los estadounidenses, 400,000. Una gran diferencia, ¿verdad? Y aún así, nosotros, los americanos de nuestra delegación, consideramos importante venir a Crimea, ayudarles a celebrar aquello. Ahora, la razón por la que menciono esto es que, justo ayer, en el 85 aniversario, Putin depositó una corona con toda solemnidad y permaneció allí en silencio con tristeza y reflexión. La cuestión es que los rusos no se olvidan de eso. Ahora hay muchas menos viudas, esposas y viudos, pero hay muchos niños, y ellos no lo olvidan. Los rusos no olvidan, y los dirigentes rusos, empezando por Putin, tampoco olvidan que el pueblo estadounidense tiene muy poca idea de lo que es una guerra de verdad. Y en lugar de reprochárselo a los estadounidenses, Putin es lo bastante perspicaz como para decir: Dios mío, ¿no saben lo que es una guerra de verdad? Ayer, Shady Vance, en Suiza, dijo: yo soy parte de los millennials. Soy parte de los millennials. Bueno, busqué qué significaba eso. Quiere decir que naciste en el 83, 84. Entonces, ¿qué sabe él de una guerra real? Me refiero a una guerra de verdad, ¿vale? Así que los rusos y Putin, cuando dicen, vaya, tenía una copia de ese documento, sí, aquí está, esto es lo que Putin escribió hace unos 10 años. This is what Putin wrote about 10 years ago. Why does life almost come to a halt on June 22nd? ¿Por qué la vida casi se detiene el 22 de junio? ¿Y por qué uno siente un nudo en la garganta? Él repasa toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo los soviéticos lograron imponerse. Ahora bien, la otra cara de eso, claro, es que mucha gente piensa que no habrían podido hacerlo sin mucha ayuda de Occidente.
Y eso es cierto. Déjame añadir un poco más de contexto. Estaba celebrando en Moscú el aniversario del encuentro en el Elba con las fuerzas rusas. Debe de hacer ya unos 10 años. Y fue algo realmente muy, muy emotivo. ¿Qué iba a decir? Sí, recité el mismo poema. No hay un poema mejor que ese. Y entonces un general enorme, de casi 2 metros, se me acerca. Aún se notaba perfectamente lo que era, ¿vale? No dice ni una palabra cuando termino de recitar el poema, y me mira y me dice, Studebaker. Studebaker. Studebaker, Studebaker. Studebaker, and then he gives me a terrific big Studebaker. Y entonces me da un pedazo de abrazo de oso ruso, ¿vale? Apostaría que J.D. Vance no tiene ni idea de qué iba todo eso, ¿eh? Pero vosotros sí sabéis de qué hablo. La compañía Studebaker, de fabricación de coches y camiones, se dedicaba por completo a producir esos camiones y coches, los famosos Deus and a Halfs, que podían cruzar montañas, ríos y todo eso. Y pasaron por Irán, unos 750,000 de ellos. Y lo que el general Abramov, así se llamaba, me estaba diciendo era, mire, no sé nada de inglés, ¿de acuerdo? Pero su poema me emocionó. Y recuerdo que me dijo, porque ellos transportaron mi artillería, transportaron a mis hombres y realmente ayudaron en el frente central cuando terminamos en Stalingrado. Fueron tan importantes como los tanques, ¿entiende? Eso me conmovió mucho y me hizo ver que hay una gran distancia entre lo que los estadounidenses saben sobre la historia europea y lo que Putin, bueno, una última cosa. Él tenía un hermano mayor, ¿verdad? Sí. Y nació durante el asedio de Leningrado. Ahora no quiero ponerme a interpretar la mente de Putin, pero yo también perdí a mi hermano mayor, aunque fue por una meningitis espinal. No había a quien culpar por eso, salvo la falta de penicilina en aquella época. Él perdió a su hermano porque no había nada que comer, y su madre tuvo que entregar a Vitya a una especie de hospicio donde al menos había alguna posibilidad de conseguir algo de comida. Y lo hizo. ¿Te imaginas lo desgarrador que debió de ser? Lágrimas de madres, otra vez, ¿no? Ella lo hizo y, por supuesto, nunca volvió a verlo. Así que si alguna vez hubo una gran celebración en San Petersburgo o en el viejo Leningrado, Putin estaba allí dando un pequeño discurso. Después del discurso, una de las preguntas fue algo así como, bueno, tu hermano mayor murió aquí, ¿verdad, Vitya? Sí, así es. ¿Dónde está? Y él miró hacia ese lugar, seguro que lo habéis visto, ese enorme montículo donde yacen 750,000 personas que murieron en Leningrado. Y Putin dijo, bueno, está allí. Así que fue después de la guerra cuando nació Vladimir, y solo nació porque su madre había quedado entre los cuerpos sin vida, y su padre, al volver a casa, vio que aún respiraba y la rescató. Y más tarde tuvieron al pequeño Vladimir. Son experiencias que, bueno, yo perdí a 2 tíos en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no se acerca a perder a un hermano mayor. Quiero decir, su madre nunca tuvo el consuelo de visitar su tumba, ni de saber exactamente qué le ocurrió. Fue algo que tuvo que soportar. Creo que eso explica un poco por qué hay cierta dureza cuando Vladimir habla de los finlandeses que impusieron aquel maldito bloqueo, matando a 900 y pico mil rusos en Leningrado, los finlandeses y, por supuesto, los alemanes. Son pequeños detalles que en el aniversario de la invasión nazi de la Unión Soviética reflejan lo que todavía perdura en la mente de gente como Putin. Personas que, aunque no tan mayores como yo, sí lo bastante para recordar cosas, para haber perdido a un hermano y para haber escuchado muchas historias de sus padres que forman parte de su carácter actual, creo yo. Y por otro lado, no creo que vaya a hacer nada tan peligroso como para arriesgarse a provocar otra gran guerra. Espero no equivocarme en eso. Me parece algo muy importante. Ojalá siga por aquí un tiempo. Bueno, mira, déjame hacerte una última pregunta. Casi lo mencionamos antes, y es el tema de los problemas que hay ahora entre Polonia y Ucrania. Quiero decir, Polonia, por un lado,
ha sido uno de los principales patrocinadores en esta guerra. No solo es el centro logístico clave, sino que además ha enviado muchos de sus propios soldados. Y de nuevo, han apoyado la guerra desde el principio. Pero al mismo tiempo, claro, los polacos son bastante críticos en que Ucrania entre en Unión Europea. Por ejemplo, la pregunta es muchos asuntos. Sin embargo, no hay visto nada parecido a Squad. However, we haven't seen anything like this before. That is, Es decir, en Europa, al menos, y también en Estados Unidos, desde 2014, tuvimos que fingir que el cambio de régimen no tenía nada que ver con elementos fascistas. Pero ahora, con Zelensky, prácticamente venerando a fascistas de la Segunda Guerra Mundial y otorgándoles todos los honores del gobierno, eso ha generado también cierto malestar entre los polacos, porque claro, ellos mataron a 100.000 civiles polacos. Y bueno, esto puede estar realmente deteriorando la relación. Zelensky y su equipo se niegan a dar marcha atrás. Y para Polonia, esto es así, de aceptarlo. Así que, ¿cómo ves tú la importancia de todo esto? How do you see the significance of this? Well, the way I look at it is the Poles. Bueno, yo lo veo así. Los polacos actuaron por convicción y también por una memoria histórica. 100.000 polacos murieron a manos de esa gente, de los nazis, y que ahora los exhumen y los entierren con grandes honores. Eso es una ofensa que tenía que provocar algún tipo de reacción. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Zelensky pensaría que eso es algo bueno? Pues esa, creo yo, es la verdadera pregunta. Y la respuesta, en mi opinión, debe decir que o bien se ha alineado completamente con los nazis, con los neonazis, si se quiere, o siente que está bajo su protección o que no puede liberarse de ellos. En otras palabras, Hoffenheim son su último recurso y tiene que depender de ellos. Tiene que apaciguarlos con gestos gratuitos como este. Así que otra pregunta que me hacía era, bueno, ahora la mayor parte de esa ayuda militar pasa por Polonia, ¿no? ¿Por qué los rusos no han bombardeado esos túneles de tren y todos los lugares por donde los polacos envían ese material? Bueno, creo que eso llegará. Sí, eso va a llegar. Eso es Ucrania, pueden hacerlo. Y esto, en el fondo, muestra que Zelensky o bien ha perdido el juicio, metiéndose ahora también con los bielorrusos, o simplemente intenta demostrar que es un tipo duro y que esos grupos, los del tipo Azov o los descendientes de los nazis que hicieron ese trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, son a quienes tiene que ganarse. Y bueno, ya sabes, la debilidad de lo que yo llamo los tres ratones ciegos. Ahora Scholz se va, pero tienes a Merz y a Macron. Quiero decir, los tres ratones ciegos se llevan toda la atención, ¿no? Porque se reúnen cada 2 jueves en su grupo de hombres, ya sabes. Sí, y a veces invitan a Giorgia Meloni. Sí. Pero los polacos no cuentan. Los polacos nunca salen en las fotos. Si yo fuera polaco, diría que estamos a un mundo de distancia, por así decirlo. Así que ya sabes, los polacos tienen, bueno, los polacos que conozco tienen mucha dignidad, por así decirlo. Sí. Sí, creo que es un lío. Pero pienso que la lección principal que hay que sacar de todo esto es que Zelensky siente que tiene que hacer esas cosas para ganarse el favor, para mantenerse en buenos términos con esos nazis que los rusos dicen que tienen que eliminar y que se han comprometido a eliminar. Y eso va a llevar tiempo. Pero mi idea es que, una vez que la batalla en el campo de combate esté ganada, y los rusos puedan ocuparse de los batallones, regimientos o divisiones de Azov, o lo que sea que tengan ahora, entonces sin un apoyo militar real, los nazis volverán a huir a Argentina y quizá haya una posibilidad de que las cosas se calmen un poco allí, en Ucrania. Esa es mi mejor suposición. Pero respondiendo a tu pregunta, así es como lo interpreto, Clinton. Desde luego. Bueno, es interesante. Es algo difícil de explicar en toda Europa, porque nos han estado repitiendo que no había fascistas, que todo eso era propaganda rusa, hasta que los polacos tuvieron que plantarse. Pero no,
No parece que esto vaya a enfriar el entusiasmo de Europa por la guerra, aunque Polonia, claro, está un poco más inestable a raíz de todo esto. En fin, te he quitado una hora de tu día, así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por permitirme compartir mi poema y algunos recuerdos de mis experiencias allí. Así que, gracias, Glenn. Thank you, Glenn.